En estas diapositivas vamos a trabajar el conjunto de los números reales. Los números reales están compuestos por los números naturales, que se les asigna la letra n, los números enteros, cuyo conjunto está designado por la letra z, los números racionales, con la letra q, y los números irracionales, que se representan por la letra i. Los números naturales son los números que sirven para contar elementos. Por ejemplo, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así podríamos seguir infinitamente. Los números enteros son los números naturales que recién les comenté, más los opuestos, que serían los mismos números negativo y el 0. Por ejemplo, yo hice un recorte de números, el 1, el 2, el 3, el 4, los opuestos a ellos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, más el 0. También podría ser el menos 10, el 10, ¿sí? Van a ser infinitos números. Los números racionales son los que se identifican con la letra Q, son los números que se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, 3/4 ya es una fracción, entonces es número racional. Otro ejemplo es un número entero como el número 7, que a su vez es número natural. El 7 se puede escribir como 7/1, entonces como se puede escribir como fracción es un número racional. Lo mismo ocurre para los números negativos que son enteros. El menos 9 se puede escribir como menos 9/1, entonces es una fracción, por lo tanto es un número racional. Otro ejemplo, el 0,3 es un decimal exacto, entonces todos los decimales exactos se pueden escribir como fracción. En este caso 0,3 se puede escribir como 3/10, lo cual implica que es un número racional porque lo podemos expresar como fracción. 1,22222, recuerden que cuando se repite el mismo número o las mismas cifras, en este caso es un decimal periódico, sería 1,2 periódico. Esto se puede expresar como 12 menos 1 sobre 9, que sería 11 novenos. Entonces, como lo pudimos expresar como fracción, sería un número racional. El último ejemplo sería raíz de 25, si nosotros resolvemos ese valor nos da 5, que es un número entero, y como en el caso anterior que hicimos con 7, este se puede expresar como 5/1, así que es un número racional. Los números irracionales, que se representan con la letra I, son los números que no se pueden expresar como fracción. Serían los números que no son racionales. Por ejemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos damos cuenta que no se repite ninguna cifra, entonces no se puede expresar como fracción, por lo tanto es un número irracional. Otro ejemplo es raíz de 2. Si nosotros lo calculamos en la calculadora, lo aproximamos a la cifra decimal, nos encontramos que es 1,41, 42, 13, 56, 2 y así nos sigue dando cifras distintas. Entonces no podemos expresarlo como fracción, entonces es un número irracional. Bueno, y por último, el número menos raíz cúbica de 4, también si lo calculamos en la calculadora nos da menos 1,5874001. Al igual que el ejercicio anterior, el ejemplo anterior de raíz de 2, no tenemos una cifra que se repita, entonces es un número irracional, puesto que no lo vamos a poder expresar como fracción. Por último, vamos a explicar cómo se conforma el conjunto de los números reales. Fijémonos en este diagrama que comenzamos con los números naturales. Los números naturales están incluidos a su vez en los números enteros. Por ejemplo, si yo utilizo el número 3 es un número natural, pero a su vez es un número entero. Entonces está incluido también en el conjunto de los números enteros. Por otra parte, los números racionales incluyen a los números enteros y a su vez a los números naturales.
Por ejemplo, el número racional 2 es número entero y a su vez es número natural. Y por otra parte, los números irracionales, como dijimos que no se pueden expresar como fracción, no van a estar incluidos en los números racionales. Entonces, los números racionales más los números irracionales conforman el conjunto de los números reales.